Desde hace ya tiempo quería cambiar de acuarelas porque las mías ya estaban viejas y no eran de la mejor calidad. Estuve buscando las que más se adecuaran a mis necesidades y tuvieran una buena relación calidad-precio. Y me decidí por la marca White Nights. Este es un set de 12 colores y tiene una cajita metálica súper linda. Yo estoy enamorada con el color que tiene y la calidad se ve bastante buena. Trae 2 zonas para mezclar los colores y un papelito para que hagas tu propia paleta de color y pruebes las acuarelas en sí. Todas las pastillas vienen súper bien envueltas, entonces eso les suma muchísimo a la presentación. En este video les voy a compartir mis primeras impresiones y les voy a mostrar las pruebas y comparaciones que hice con mis acuarelas antiguas. También estaré haciendo pequeñas ilustraciones y por último les daré mi opinión y observaciones que he tenido a lo largo de todo este proceso, sobre todo por si hay alguien que le puede servir y esté pensando en comprarse acuarelas próximamente. Así quedaría, ¿no? Está bien bonito. Se cayó uno. Cuando probé los colores por primera vez, sentí algo raro. Era una mezcla de sensaciones porque eran acuarelas nuevas, súper bonitas, con buenas reseñas de la gente, pero se sentía demasiado diferente a mis acuarelas antiguas. No me gusta eso. Y al principio no me gustaba eso. ¿El qué no me gustaba? Pues específicamente que parecía que estaba pintando con gouache. Cosa que no entendía porque la cajita decía acuarelas. Me refiero a que los colores, algunos colores en específico, no todos, se sentían como con una textura algo más espesa de lo habitual, o por lo menos a lo que yo estaba acostumbrada con mis otras acuarelas. Muchas veces cuando estaba pintando en la misma zona, se movía el color del lugar, la pintura dejaba todo el rastro del pincel. Y ya les digo, al principio fue muy frustrante, pero no tiré la toalla y seguí dibujando y seguí probando. Y al final me terminé acostumbrando. Con las últimas ilustraciones que hice ya se sentía como unas acuarelas normales. Ahora les voy a hablar de lo que me pareció la paleta que trae. Como ya les dije, es de metal, parece lata y no me gusta porque encoge el color. Yo estoy acostumbrada a utilizar paletas de cerámica o porcelana o unos platos normales y corrientes y no me pasaba esto. Como pueden ver, al hacer la mezcla todo el color se vuelve como una gota y esto realmente para hacer unas mezclas de color no es nada viable. Voy a hacer ahora una pequeña comparación con mis acuarelas antiguas. Están bastante sucias, la verdad, y viejas. Llevo usándolas como 5 años, pero me han salido bastante buenas y duraderas. Voy a hacer una prueba mezclando 2 colores, en este caso un rojo y un azul, que son colores primarios y usualmente son los que se mezclan. Así que vamos a hacer la prueba con cada set de acuarela. Esta es mi paleta vieja, tiene wash, así que omitan esa parte.
Y esto es lo que les estaba diciendo antes de la mezcla de color. Las manchas están mucho más esparcidas y se puede trabajar ahí mejor que en la de metal. Bueno, una vez secas nuestras pruebas, podemos ver que los nuevos colores son mucho más brillantes, muy bonitos, se mezclan bastante bien, se ve claramente el rojo, el azul y el morado en el medio, y los colores de arriba son mucho más opacos y un poquito sucios. Así que se va notando ya la diferencia de calidad de los pigmentos. Otra cosa que les quería comentar eran las características que tiene cada color de la paleta. En la caja viene señalado como la resistencia, la transparencia, la opacidad o el teñido que tiene cada uno, así que tengan eso en cuenta. Y como conclusión, después de usarlos una semana, diría que son unas acuarelas bastante versátiles. La presentación es muy bonita y profesional. La selección de color a mi gusto está bastante bien, tiene primarios y secundarios, no tiene morado y los colores tierras tienen una textura un poquito diferente a las demás, la verdad. Pero bueno, se mezclan bastante bien y dejan un resultado brillante y saturado en muchos casos, no todos, depende de qué colores mezcles. Pero sí, no me arrepiento de haberlas comprado, me gustan bastante y mientras más las uso, más las voy entendiendo. Tengo muchas ganas de seguir haciendo ilustraciones mucho más desarrolladas con estas acuarelas y mostrárselas por aquí por el canal o por Instagram. Ya los iré actualizando. Para los que me siguen de hace tiempo, se estarán dando cuenta de que cambié un poquito el setup con ayuda de mi papi. Y así quedaría. Estoy contenta. Como siempre les digo, muchas gracias por ver los videos, compartir, comentar, darle me gusta. Eso se los agradezco un montón. Y espero que te haya gustado el video y que te haya servido de algo, así que nos vemos pronto.